El Señor envía esta pregunta esta semana. ¿Crees esto? ¿Qué pregunta? ¿Crees esto? Se lo pregunta a María, la hermana de Lázaro, cuando le afirma: tu hermano resucitará. Hola, Fer. ¿Cómo ¿Crees estás, esto? Pastor Andrés? ¿Bien? Increíble. Tan corto y tan sustancioso, ¿no? Con todo lo poder. Porque venimos en la línea, en nuestros coloquios, hablando de la resurrección, ¿no? Y qué pasaje tan importante que le vamos a explicar a la gente acerca de precisamente esa palabra, ¿no? La resurrección. Lo que sucede con Lázaro y lo que sucede con sus hermanas, que aparentemente parece una historia que fuese normal y corriente, ¿no? Pero tiene una riqueza impresionante, ¿no, Pastor Andrés? No, cuando el Señor nos llevó a este versículo, que ya lo vas a leer en el capítulo 11, el 25 y el 26, pasamos muchas horas orando y meditando para poder encontrar el verdadero significado, y todavía hay mucho que rescatar. Por eso póngale mucha atención y que Dios, a través de su Espíritu, pueda enseñarle a su vida y pueda aplicar lo que vamos a poder explicar hoy. Bien, veamos entonces qué dice el versículo. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Qué maravilla, ¿no? Es interesantísimo cómo el Señor pone en el corazón de María, o de Marta, perdón, esta pregunta: ¿crees esto? Lo que nos lleva entonces a llevar nuestra vida a la siguiente nivel, Fernando. Cuando Jesús le contesta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿cómo va unido esa resurrección a esa vida? ¿Y por qué le pregunta: ¿crees esto? Podemos deducir entonces que todo está basado en el creer. Y si es en el creer, entonces, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Así es. ¿O qué es lo que creemos? Porque cuando Jesús pregunta: ¿crees esto?, no simplemente está diciendo si creemos esta porción, es en toda su totalidad este librito. Claro. Todo lo que Él dice, todo lo que Él enseña. Y cuando ponemos este ejemplo en nuestra actualidad del 2022, Fernando, la connotación que nos lleva es a situarnos personalmente e individualmente para poder descubrir dónde estamos parados. Ajá. Porque cuando no podemos contestar a esa pregunta simple de ¿crees esto? Sino que lo llevamos quizás tratando de encontrar una respuesta o cambiar la pregunta, no podemos cambiar esa pregunta. Claro. La pregunta sigue siendo esa: ¿crees esto? Entonces vamos a tratar de introducirnos en este texto y tratar de explicar palabra por palabra para poder entonces juntos y de la mano del Espíritu y llevarnos esa riqueza de lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche. Seguro. Y una de las cosas que llega a mi mente es el hecho de que muchas de las personas que nos están viendo quieren, digamos, conocer un poquito más de la historia, de lo que está pasando ahí, para poder ambientizar y entender qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús es avisado de que su gran amigo había muerto, ¿no? Pienso yo que la gente dirá: pero bueno, para él era tan fácil haber evitado la muerte. Porque esa enseñanza que trae desde por allá es el hecho de que estamos hablando de que su amigo se murió y va a hacer algo para gloria y honra de Dios, para mostrarle a la gente una circunstancia que era supremamente importante darle una explicación, ¿no? Darle una explicación clara y verídica de lo que iba a suceder, ¿no, pastor? Así es. Esa historia, como dijimos al principio, es una historia que aparentemente es una historia que pasa muy desapercibida, pero trae muchas connotaciones. Yo, escuchándonos a nosotros, me llega a la mente
una pregunta que seguramente alguna de las personas que está ahí atrás dirá: ¿por qué haber dejado morir a su amigo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Por qué él, pudiendo estar en su omnipotencia y en su omnisciencia, pudo haber estado antes, ¿no? Pudo haber evitado la muerte, ¿no, pastor? Sí, eso es una parte muy importante de esa historia. Y que si lo leyéramos desde el comienzo, pero por tiempo no podemos introducirnos, así que usted haga la tarea en la casa, Claro. y lea toda la historia. Claro. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas en ese tiempo y aún ahora cuando leen la historia, lo que están más preocupados o lo que solo están tratando de mirar es que Lázaro había muerto y que Jesús lo iba a resucitar. Ajá. Pero hay algo mucho más profundo que esa simple muerte natural. Por eso es que Jesús responde de la manera que responde. Ajá. Y él dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesús dice yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué le contesta de esa manera a la hermana de Lázaro cuando ya ella sabía que su hermano llevaba, cuando leemos el rato, dice 4 días? 4 días. 4 días. Lo que Jesús estaba tratando de introducir, lo que Jesús estaba tratando de enseñarle no solo a esta gente en ese tiempo, sino a nosotros, es que existe una muerte espiritual, o debe existir una muerte espiritual para poder dar vida a esa vida en el reino, a esa vida en abundancia que él tanto explica. Amén. Por eso él después dice: yo soy la resurrección y la vida, y póngale mucho cuidado a las palabras que dice: todo el que cree en mí Ajá. vivirá aunque muera. Pareciera que fuera una contradicción, porque dice vivirá aunque muera. A ver, ¿cómo así? ¿Vive o muere? Ajá. Ahí es donde Jesús está diciendo: todos tenemos que morir a nuestra vieja vida. Todos tenemos que morir a nuestros viejos hábitos. Todos tenemos que morir a todo lo que no es de Dios para poder que Él venga a vivir dentro de nuestros corazones, de nuestra vida, y exista esa resurrección en nuestra humanidad, en nuestra espiritualidad, y entonces nosotros podamos ser personas nuevas y podamos ser nuevas criaturas. Claro. Y el pasaje y la historia como tal habla de una muerte física en Lázaro, en la cual todos vamos a ser partícipes algún día, ¿no? Vamos a morir. Este cuerpo lo vamos a dejar y el espíritu irá a la eternidad, ¿correcto? Pero, digamos, la insistencia de nosotros en estos pasajes y precisamente en esta historia es rescatar la riqueza de la muerte estando nosotros con este cuerpo, de volver a vivir, ¿no? De volver a nacer, ¿no? De esa resurrección de la cual habla y de la cual hemos estado hablando todos estos coloquios, pero esa resurrección que debe haber en el ser humano para poder entender de que tenemos que ser personas nuevas, ¿no, Pastor Andrés? Personas nuevas. Entonces, vamos a meternos por ahí, Fernando. Ajá. Creo que es muy interesante cómo el Señor nos lleva a esto, porque fíjate, cuando leemos este libro, existen muchos principios y existen muchas maneras de poder entender cómo es que funciona la fe y el reino de los cielos. Pero si fuéramos a extraer uno de los tantos principios, una de las maneras preferidas de Jesús explicar cómo era esto del reino de los cielos y de la vida eterna y del reino, era que todo tenía que morir. Ajá. Por eso cuando él explica la fe a través de la parábola del grano de mostaza, él coge el granito y dice: vea, esta semillita es la más pequeña de todas, pero cuando muere y da el fruto, llega a convertirse en el árbol más frondoso de toda la naturaleza, donde todos vienen a buscar de su sombra. Ajá. Así es como nosotros también tenemos que morir a nuestra vida pasada, a todo lo que no es, para poder entonces dar ese fruto en una vida nueva, siendo nuevas criaturas en Cristo, con el Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones y con todo el poder sobrenatural que Dios pone en nuestras manos. Claro.
Permítame leer aquí algo que veo que es supremamente rico en toda la explicación que usted está dando. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No muere. Parece un poco tricky, ¿no? Un poco... Parece un trabalenguas. un trabalenguas, ¿no? Pero es clarísimo lo que dice ahí, ¿no? Lo que habla es precisamente de Él siendo vida para la gente que necesita verdaderamente restablecer su vida, ¿no? Restablecer. Por eso Él dice, todo el que cree en mí vivirá, Ajá. aunque muere. Ajá. Pero inmediatamente después dice, y todo el que cree en mí, fíjese que lo vuelve a repetir. Sí. Todo el que cree en mí vivirá para siempre. Hablando de la vida eterna. No morirá jamás. No morirá jamás. Ajá. Así, de esta manera introduce la vida eterna diciendo, y todo el que cree en mí no morirá jamás. ¿Por qué? Porque de eso se trata. No se trata simplemente de nuestros sentidos. Claro. No se trata simplemente de nuestras emociones, sino que nosotros tenemos que trascender a un nivel superior espiritualmente. Claro. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Sencillas, Bueno, sí. significa que nosotros tenemos que saber que el objetivo, que el propósito de nuestra vida no es solamente aquí en esta tierra, Claro. con este cuerpo humano, Claro. sino en esa vida eterna que Jesús nos promete al poder nosotros abrirle nuestro corazón, y que cuando Él viene a habitar dentro de nosotros, entonces, aunque muramos a lo viejo, tenemos vida, y esa nueva vida nos dará la vida eterna, porque nunca moriremos. Claro. Aunque siempre no podemos perder de vista que existirá esa segunda resurrección, que ya la hemos explicado en los coloquios al comienzo cuando hablamos del Apocalipsis. Ajá. Si nuestros queridos oyentes y nuestros televidentes no se acuerdan, bueno, para eso están ahí los coloquios, para que los puedan ver. unos cuantos, Claro. y ahí explicamos todo lo que significa esa resurrección en ese tiempo cuando llegue el tiempo del Apocalipsis y todo esto de los últimos tiempos. Así es. Pero entonces, en nuestra vida, aquí, hoy en el 2022, ¿qué hago? ¿Cómo cojo eso de cree en mí, y todo el que cree en mí no morirá jamás? Entonces, es eso, es la invitación, Ferran, Claro. que siempre estamos haciendo. Claro. Jesús, Dios, constantemente con los brazos abiertos, yo soy la vida, Amén. yo soy la resurrección, Amén. yo soy tu vida. Abre tu corazón para que yo venga a vivir en ti, y entonces podamos transformar tu vida, y aunque mueras a lo que no es, podrás tener esa verdadera vida. Sí. Y alimentar, digamos, nuestro espíritu, porque sabemos que vamos para una eternidad, ¿no? Sabemos que, vuelvo y repito, este cuerpo ya lo dejaremos algún día, pero cuán importante es entender que en ese recibir a Jesús como nuestro nuevo renacer, como nuestra nueva vida, cuán importante es que en nuestro espíritu estamos alimentando algo muy importante, ¿no? Para nuestra vida eterna, ¿no? Cuán importante es que dentro de nosotros estamos llenando muchas de las cosas a veces que son tan vacías dentro de nosotros, recibiendo solamente a Cristo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, ¿no, pastor? Claro. Por eso Él dice, no morirás. No morirás, no te preocupes que no morirás. Irás a una vida eterna conmigo, pero lo importante es que creas en mí, ¿no? Cuán importante es extender eso hasta una vida eterna, ¿no, pastor? Por eso termina con una pregunta. Lo que él está hablando no termina con la afirmación, sino que termina con la pregunta, y le dice, ¿crees esto? Claro. Por eso, como abríamos el coloquio, esa es la pregunta para nosotros. Claro. ¿Crees esto? Claro. Lo que nos lleva a la segunda parte de este coloquio, ¿qué es eso? ¿Crees esto? Bueno, ¿qué significa eso de crees esto? Ajá. Para poder comprender lo que Jesús está diciendo de que todo el que cree en mí vivirá aunque muere, y que todo el que cree en mí no morirá jamás, pues tenemos que saber que la fe que tiene que existir dentro de nosotros es una fe incondicional, una fe que no está sujeta a las emociones ni a los sentimientos, sino al principio bíblico, claro, a la verdad de Dios, claro, a lo que Dios dice, como Dios lo dice, de la manera que Dios lo dice, porque esa fe es la que hará que esa resurrección sea algo real en la vida de cada uno de nosotros. Claro. Y en torno a pasajes como estos,
Uno creería que simplemente es el hecho de aprender algo como tal, pero cada vez que uno va leyendo cada versículo va encontrando cierto tipo de riqueza, ¿no, pastor? Sí. Se da uno cuenta que la fuerza y el poder de las palabras, como las dice Cristo, pues son precisamente lo que tenemos que absorber como personas, ¿no? Porque como empezamos nuestro coloquio, que si crees esto, pues para mucha gente le cuesta trabajo poder entenderlo, ¿no? Poder entender que Él sea la verdad y la vida y que sea su vida eterna. Para mucha gente a veces ese tipo de cosas no es fácil masticarlas, pastor. Sí. ¿Por qué razón? Porque a veces los mismos problemas y las situaciones no permiten entender que esa es la dirección para tomar, esa es la forma para ir. Y es que un pasaje tan supremamente viejo, digo yo entre comillas viejo, porque esto no tiene, digamos, no tiene edad, pero traerlo al 2022 y decirle, crea en mí que yo soy su verdad, su vida, su mejor tiempo. Crea en mí, pase tiempo conmigo que yo soy su futuro. Yo soy lo que usted necesita para este 2022, para este 2023 que viene, para el siguiente y para el siguiente. Pero crea en mí. Él tan simple como lo dice y se lo pregunta a Marta, le dice, ¿crees esto? Y se lo preguntamos a ellos, ¿no? ¿Crees? Crea en Él. Es simple, ¿no, pastor? Sí, digamos que para nosotros que el Señor nos ha dado su gracia, Ajá. digamos lo que podemos decir que es simple, pero ¿qué pasa con esa persona que le cuesta? Que le cuesta trabajo. Como explicamos en el coloquio anterior, así como Tomás, Ajá. que no sabía cómo creer. Claro. Y entonces que en medio de su duda y en medio de su desesperación termina lanzando esa oración oculta diciéndole, Señor, yo necesito meter el dedo Claro. en tu herida. No creo, es la única forma creo. para creer. Y Jesús le dice, bueno, eso es lo que usted necesita, venga, Claro. aquí está a mi costado. Claro. No se sienta mal por eso. El primer paso siempre será creer. Creerle a Él. Pero ponga mucho cuidado, creerle a lo que Él dice, no a lo que usted siente. Qué importante lo que eso. sentimos Qué importante. aniquila lo que Dios dice. Yo no puedo poner en un mismo nivel lo que yo siento con lo que Dios dice. Amén. Porque lo que Dios dice es eterno, lo que Dios dice es infalible, es inmutable, no se puede cambiar. En cambio, mis emociones y mis sentimientos parecen una montaña rusa que sube y baja dependiendo de las circunstancias Claro. que estoy viviendo. Claro. Entonces, por eso el primer paso es creer más allá de lo que yo pueda sentir o de lo que mis ojos puedan ver. La verdadera fe, esa fe incondicional, siempre tiene que ser cimentada en la palabra de Dios. Y Dios se agrada en la fe, ¿no? Él lo dice, ¿no? Él nos dice que precisamente toda persona que tiene fe, pues se agrada en Él, ¿no? Qué importante esa parte. Pero creer en Él sin necesidad de ir a meter las manos dentro del costado y dentro de creen en Él con fe, con ese sentimiento, diríamos sentimiento, no, con ese, digamos, con esa forma, con la certeza de creer en Él, con esa fe. De que esto es verdad. Exacto, de que es verdad, correcto. Entonces la gente puede preguntarse, ¿y cómo hago para creer así? ¿Cómo hago para que mis emociones no aniquilen la verdad? Bueno, eso lo llevamos repitiendo desde que comenzó el año y desde mucho antes. Sí. Usted tiene que pasar tiempo en la presencia. La presencia. Si usted no conoce al Señor a través de la palabra, usted no va a poder entender ni va a poder comprender qué es lo que Él dice, Sí. sino que usted va a mezclar lo que siente con tres palabras que escuchó y le parecieron bonitas, Sí. y entonces eso usted lo va a llamar fe. Pero esa fe se convierte en una fe condicional, Claro. que está sujeta a lo que veo, lo que no veo, lo que pasa, si está bien, si está mal, si está oscuro, si llueve, si no llueve, si hace frío o no hace frío. Dios es, caiga nieve o no caiga nieve. Ajá. Sus promesas se cumplen, esté el cielo negro o haya sol. Amén. Dios es hoy, mañana y lo será después. Esa es nuestra mayor bendición, saber que Dios no cambia.
Así y es. que es el mismo ayer, hoy y lo será mañana. Así es. Esa es, y esa promesa es la que nosotros tenemos que cimentar en lo más profundo de nuestro corazón y cimentarla en nuestro hogar, en la cabeza de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, porque es lo que es el salvavidas, es lo que me va a ayudar a no ahogarme en medio del problema, del dolor, de la duda, de la dificultad. Y entonces el Señor siempre va a ser el que me va a sacar adelante, cuando yo puedo dar el paso adelante y decir, yo creo Así es. que tú eres el Cristo, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi salvación, que tú eres la resurrección, que tú eres mi vida, que tú eres mi presente, que tú eres mi futuro, Amén. que tú eres la respuesta a mis problemas, que tú eres mi única salvación y el único y verdadero y absoluto Dios de este mundo. Bien. Como siempre, pues el tiempo lo tenemos corto, ¿no? Pero importante, al día de hoy, creamos con una fe, con certeza. Dejémosle ese mensaje a la gente para que verdaderamente eso sea algo que les llegue el día de hoy. Hay que creer, hay que creer en Él. Una fe incondicional, Amén. sujetada a la palabra de Dios y no a las emociones. Amén. Recuerde darnos el like. Muy importante. Seguirnos a través de las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook. Fernando, que nos ayuden a compartir este video también. Seguro. Con gente que lo necesite, que puede ser de bendición para todos ellos. Y recuerde escribirnos a nuestro email del pastorandresosa@gmail.com y crea con una fe absoluta, certera e incondicional ante la palabra de Dios. Amén.